Iniciar nuestro práctico del tema de estática para explicar de nuestro texto guía, para explicar estos ejercicios es necesario tener estas normas de un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué quiere decir eso? Es representaciones gráficas mediante vectores, las fuerzas internas que tienen un cuerpo. Esas fuerzas internas son las tensiones, la compresión, el peso, cual más las reacciones de contacto y así sucesivamente. Y para eso se debe seguir estos pasos que están aquí. Dice lo primero, aislar el cuerpo de todo sistema. ¿Qué quiere decir? Este es un sistema que está conectado mediante una cuerda, entonces se debe aislar este cuerpo de este cuerpo, se debe trabajar independientemente, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? El segundo, el peso siempre debe estar dirigido, todo cuerpo tiene peso, por lo tanto ese peso siempre debe estar dirigido hacia abajo, estos son, fíjense, hacia el centro de la tierra. Automáticamente aparece, no es necesario que a uno le digan que ponga, automáticamente está el peso en el cuerpo. El siguiente, si hay superficies en contacto, se representa una reacción como empujando al cuerpo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en contacto, hay una reacción que empuja el cuerpo. Acá también hay un contacto, esta superficie de aquí está en contacto, debe de empujar al cuerpo. Aquí también debe de empujar al cuerpo. Entonces, esas son las reacciones de las superficies en contacto. Si hay cuerpos flexibles aparentemente que aparecen como cables, cuerdas y así sucesivamente, se debe representar también con una flecha la fuerza que jala esa cuerda hacia el cuerpo. Por ejemplo, aquí está colgado, ¿no? Entonces, aquí aparece automáticamente la tensión que se representa con T, como que jalando a la cuerda y la cuerda resistiendo para hacer la ruptura, ¿no? Acá igual. Aquí hay cuerda y el cuerpo jala aquí, entonces, y el cable resiste a esa ruptura. Lo mismo sucede aquí. Acá igual hay tensión, ¿no? Entonces, y de último, si existen barras comprimidas, hay una reacción y esa reacción es empujando también al sistema. Aquí en este caso no hay barras, aquí, ¿no? Aquí tendría que estar. La reacción es esta, ¿no? Aquí están los pesos, aquí está el cuerpo. Tiene un peso y ¿qué es lo que resiste? Son las barras de acá que sostienen este peso. Entonces, las reacciones están en las barras como empujando hacia arriba, esa sería la reacción, ¿no? Entonces, con este previo vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a representar estas fuerzas. Aquí en nuestra figura en el texto están sin estas fuerzas representadas. Aquí, por ejemplo, tiene su peso, tiene su peso, tiene su peso, el peso de este cuerpo, el peso, 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 y todos esos son los pesos. ¿Qué más? Aquí hay cable, entonces hay cuerdas de tensión en ambos lados, estirando el cuerpo, obviamente. Aquí también hay tensión, acá también hay tensión, tensión, tensión aquí, tensión acá, acá, acá y acá también. Luego también hay este contacto, hay una reacción de acá para allá, este empujando allá y este empujando al otro lado. Acá hay compresión, la fuerza está dirigida hacia arriba, ¿no? Acá hay una y aquí hay otra. Y así. Con este previo vamos a pasar a nuestra primera ley, que es la condición de equilibrio. La primera ley, la primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Toda sumatoria de fuerzas para estar en equilibrio un cuerpo debe llegar igual a cero, ¿no? Esta primera condición se debe utilizar por dos métodos, que es las componentes rectangulares. Para las componentes rectangulares se debe calcular la sumatoria, esta variable se lee como sumatoria, la sumatoria de fuerzas en X, proyectados en X, y aquí se debe calcular la sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser igual a cero acá también, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, la primera condición dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. ¿Cuándo va a ser igual a cero? Cuando las componentes en los ejes X sean igual a cero y las componentes en los ejes Y también sean igual a cero. Estas componentes, ¿cómo se calcula las X y Y? Aquí dice, la componente Y debe calcularse multiplicando la fuerza que es, en este caso es B, allá tiene que ser F,
multiplicado por el seno del ángulo. Acá tiene que calcularse la fuerza multiplicado por el coseno. Toda fuerza en X multiplicado por coseno. Toda fuerza en Y, la fuerza multiplicada por seno, ¿no? Entonces, ese sería las componentes rectangulares. El otro teorema que es de Lamy, que son los dos métodos. El método de las componentes rectangulares es un método y el teorema de Lamy es otro método. Este teorema solamente es para tres fuerzas que tienen un punto de aplicación. Aquí hay 1, 2, 3. Si tienen 2 no se puede utilizar. Si tienen 4 no se puede utilizar, solamente para 3. ¿Qué dice el teorema de Lamy? Primero, la primera condición debe estar en un punto unido a las tres rectas. Otra condición, debemos tener que cada una de estas fuerzas deben ser proporcionales a los ángulos opuestos. Quiere decir que aquí la tensión 2, su ángulo opuesto es beta. El peso, su ángulo opuesto es gamma. Tensión 1, su ángulo opuesto es alfa, ¿no? Entonces, esta de aquí, fíjense, este es el opuesto. Este de aquí, el opuesto es este. Y de este de aquí, el opuesto es el de abajo, ¿no? Entonces, con ese previo pasamos a explicar el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, esta es nuestra figura. Vamos a utilizar primero el teorema de Lamy. Esta figura vamos a representar aislándolo a otro esquema. Para eso veamos qué es lo que nos pide y cuál es nuestro enunciado. El valor del peso en la figura es de 300. Esto es de 300, que está aquí en nuestros datos. Calcular las tensiones de las cuerdas, tensión 1 y tensión 2. Aquí hay tensión 2 y aquí hay tensión 1. Estos dos valores es lo que nos está pidiendo, ¿no? Aparte de eso tenemos estos dos ángulos. Entonces, estos dos ángulos, para el teorema de Lamy habíamos dicho que todo este ángulo debemos de tener. Todo este ángulo debemos de tener y este también. Vamos a hacer lo siguiente para tener este ángulo. Aquí tenemos 37, pero como este es vertical y este es horizontal, esta línea, entonces este es 90 grados. 90 sumado con 37, aquí tengo ya la suma previamente hecho. 90 con 37, 127 grados. Entonces, este ángulo de aquí para acá es 127, que está acá. Es lo que se ha hecho, 90 más 37, 127. Aquí al otro lado, 53 más 90, que sería este que es horizontal y este que es vertical, sumados da 143. Sumamos estos dos, que sale igual a 270, sumado estos dos. 127 más 143 sale 270. Como toda la vuelta es 360, para sacar este lado. ¿Cuánto falta de 270 para 360? Aquí he hecho yo. Falta solamente 90. Entonces, esta es la abertura que tenemos aquí arriba. Sumamos este más este. Y lo que nos falta para 360 será la otra abertura. Entonces, ya tenemos nuestros ángulos. Expresamos en el teorema de Lamy. El teorema de Lamy, la fórmula dice así. ¿Dónde está? Ahorita. Vamos a visualizar dónde está. Espere. Acá está. Aquí. ¿Ya? Tensión 1 sobre sin de alfa. Tensión 2 sobre sin de beta. Y el peso sobre sin de gamma. ¿Qué significa esto? Tensión 1, tensión 2 y peso. Tensión 1, tensión 2 y peso. No interesa si es alfa, beta, gamma aquí, ¿no? El detalle es que tenemos que colocar cada uno de sus valores correspondientes. El símbolo no significa nada, ¿no? Entonces, la tensión 2, su opuesto es 127. La tensión 2, su opuesto es 127. El peso, su opuesto es 90. El peso, su opuesto es 90. Ya estamos sustituyendo sin de gamma, ya estamos colocando su valor 90, aquí 127. Y la tensión 1, su opuesto es 143. Entonces ya tenemos nuestra fórmula, acá está, ¿no? De esta fórmula nosotros vamos a calcular uno por uno las tensiones, no se puede calcular todo en uno. Para ello vamos a elegir dos miembros. Este es un miembro, otro miembro y otro miembro de toda la ecuación. Solamente vamos a ocupar dos miembros para poder calcular nuestra incógnita. Uno de los miembros tiene que ser una incógnita
Y el otro miembro tiene que ser el valor que me da. ¿De qué me da mi valor en mi dato? Del peso. Entonces, el peso tiene que entrar. Esto sí o sí tiene que entrar está aquí, ¿no? Tal cual está ahí. Peso sobre sin de 90. Y el otro, aquí está calculando primero la tensión 2. Coloca tensión 2, sin de 127 se coloca. Despejamos la tensión 2. Esto pasa a multiplicar. Divide aquí, pasa a multiplicar. Sustituimos. El peso tiene 300. Sin de 127 y sin de 90. Copiamos nomás. Sacamos los valores. En la calculadora incorporamos sin de 127. Sale un valor multiplicado por esto. Sale un resultado multiplicado, dividido con sin de 90, sale 239.5 el resultado de la tensión 2. La tensión 1. La tensión 1 nuevamente tiene que volver a entrar el peso, tal cual está en nuestra fórmula, fíjese. Peso sobre sin de 90, ¿no? Y la otra, el otro miembro tiene que ser la tensión 1, porque ese es lo que nos falta. Tensión 1 sobre sin de 143. Despejamos, despejando esto pasa a multiplicar y sustituimos, queda así, y la tensión 1 es 180. Esta es la respuesta, que es 239.5 de la tensión 1, y la tensión 1, 180, y la tensión 2, 239.5. Esa sería la respuesta por el teorema de Lamy. Ahora vámonos a las componentes rectangulares. Para las componentes rectangulares lo que tenemos que hacer es graficar nuevamente las tres fuerzas, estas tres fuerzas, en los ejes de coordenadas. Este es el peso, esta es la tensión 1, esta es la tensión 2. El peso está sobre la misma recta de los ejes X. Toda fuerza que está sobre la misma recta de los ejes X o Y, en este caso está sobre Y, no se puede hacer descomponente. Pero si está inclinado, como en este caso, este tiene 37 grados de abertura, 53 grados de abertura aquí. Entonces, en este caso sí se puede hacer unas componentes. Se hace una sombra, en otras palabras. Esto da una sombra a X, llamado tensión 2X. Esta es tensión 2, pero ahora está en X, porque este es eje X. También el mismo da una sombra a la tensión 2 en Y. Esta otra fuerza de tensión 1 también tiene las proyecciones porque está inclinada, porque tiene una abertura de 37 grados. Entonces, la tensión 1 hace una proyección en Y, X, pero este es negativo, ¿no? Tensión 1X. Y aquí también en los ejes Y hace tensión 1 en Y. Entonces, estas dos tienen sus componentes en los ejes X y Y. Este, sin embargo, solamente tienen Y, porque no hay sombra en X, cae directamente al punto, ¿no? Al punto 0. Entonces, hacemos nuestra sumatoria en los ejes X y Y. Aquí hacemos nuestra sumatoria. Para eso, fíjense, aquí saca un gráfico el texto, aislándolo las dos fuerzas que están en los ejes X. Aquí es tensión 2 en X, tensión 1 en X, las dos fuerzas, ¿no? Acá saca también nuestras componentes en las proyecciones en Y. Está el peso, que está aquí. Está la tensión 1 en y está la tensión 2 en Y, que están unos sobrepuestas, ¿no? Los dos sobrepuestas porque han caído en el mismo gráfico, en el mismo cuadrante, ¿no? Entonces, con estas fuerzas aisladas vamos a hacer nuestra sumatoria. Para la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, que sería la primera condición, hemos dicho así, ¿no? Para la sumatoria de fuerzas hay que sacar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, los dos deben ser igual a 0. Entonces, acá vamos a hacer nuestra sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X, que sería esta de aquí, nuestro gráfico, es igual a 0. De esta parte, este es positivo porque cae en el cuadrante positivo y este es negativo. Vamos a respetar esos signos. Colocamos tensión 2 en X, fíjense. 2 en X es positivo porque está en los ejes positivos. Aquí está el centro. De acá para allá es positivo, de aquí para este otro lado es negativo. Tensión 1 en X es negativo porque cae hacia la sombra, no negativos.
Este es igual a 0. Como este es en X, hemos dicho que en X, según nuestro formulario, en X, se va a multiplicar, esperemos que visualice, se va a multiplicar por coseno de alfa, la fuerza original, y por el coseno de alfa. Entonces, el coseno de alfa se sustituye el ángulo que corresponde a esa fuerza, ¿no? Aquí, tensión 2 en X se multiplica, tensión 2 en X viene de la tensión 2. Colocamos tensión 2 por coseno debe ser, dice, ¿no? Coseno de, esta es la 2. Vámonos aquí. El número 2, ¿dónde está? Acá. Tiene 53 grados. Colocamos entonces ese ángulo 53 grados. Menos, mantenemos el signo. Tensión 1 por cos de 1. ¿Cuántos grados tiene? 37 grados. Esta es la tensión 1, 37 grados. Colocamos los 37 grados. Igual a 0. Acá separamos de los dos miembros, a los dos miembros, las dos tensiones en la que despejamos la tensión 2. La tensión 2, fíjense, aquí se queda tensión 2, este viene con signo negativo, paz positivo al otro lado, tiene una multiplicación por cos de 53, dividimos por cos de 53 y sustituimos esos dos, se puede sacar el valor, se saca el valor, sale esto. Como no tenemos más que sustituir, entonces lo que hacemos es esperar para poder calcular la tensión 2, porque esta variable no lo tengo. A ver si podemos calcular en la componente de las fuerzas en Y. La componente de las fuerzas en Y es igual a 0, ¿ya? Aquí hay tres fuerzas. Tensión 1 en Y, este sería la tensión 1 en Y. Positivo, porque arriba es positivo en los ejes de coordenadas, más tensión 2 en Y, también arriba es positivo, menos el peso abajo es negativo en Y, en los ejes de coordenadas es igual a 0, ¿no? Entonces, acá despejamos todo lo que tenemos que despejar y sustituimos todo lo que tenemos que sustituir. Vamos a sustituir. Sabemos que las componentes en Y se deben multiplicar por seno, ¿no? Por el mismo ángulo que hemos puesto aquí, ¿no? Entonces colocamos, fíjense, vamos a colocar tensión 1 en Y, debe ser a la tensión 1 porque viene de 1, sin, por la fórmula de que este es coseno en X y Y es sin. Sin de, el 1 es 37, colocamos esta abertura. Más tensión 2 por sin de 53, ¿no? 53 es la abertura. 53 igual al peso, porque este peso aquí no tiene abertura, entonces pasa al otro lado. Ahora, la tensión 1 sin por 37 más la tensión 2 tiene su valor. Fíjense que la tensión 2 tiene su valor. ¿Y dónde tiene su valor? Aquí. Porque sacamos esto medianamente, no concluimos, había una tensión que nos faltaba. Entonces, a la tensión 2 sustituimos esto de aquí. Hacemos una sustitución, en paréntesis está tensión 1 por 1.327, que es el valor de aquí, por 1.327. Cerramos paréntesis y sin de 53. Copiamos igual a el peso. Copiamos aquí este factor, tal cual está ahí, más desarrollamos esto. Desarrollamos en donde multiplicando más por más sale más, pero de fuera sale afuera los paréntesis, por sin hacemos una multiplicación sin de 53 por esta cantidad numérica y por lo tanto más por más es más. Tensión 1 tiene toda esta variable. ¿Por qué? Porque esta de acá, 1.327, multiplicó por sin de 53. Entonces, de esta sumatoria, factorizamos tensión 1, porque las dos variables son iguales. Factorizamos y colocamos entre paréntesis la cantidad numérica esta y sin de 37 con el signo que le separa. Despejamos tensión 1. Sustituimos también el peso
del cuerpo, que es 300, sumamos estos dos.